Bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy, nos adentraremos en la oscura y perturbadora historia de un asesino en serie que aterrorizó a la Unión Soviética en la década de 1980. Estamos hablando de Andrei Chikatilo, uno de los criminales más siniestros y despiadados de la historia. Sus actos han dejado una marca imborrable en la sociedad y nos obligan a reflexionar sobre los extremos más oscuros de la condición humana. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento mientras exploramos la vida, los crímenes y el legado dejado por Andrei Chikatilo. Para comprender la historia de Andrei Chikatilo, es importante situarnos en el contexto histórico de la Unión Soviética en la década de 1980. Durante este periodo, el país estaba sumido en una atmósfera de opresión política y represión social. La falta de libertades individuales y la rigidez del régimen comunista generaron una profunda desconfianza en la sociedad, lo que dificultó la investigación y resolución de crímenes. En cuanto a la personalidad de Chikatilo, su infancia estuvo marcada por la pobreza y la violencia. Nacido el 16 de octubre de 1936 en una aldea rural de Ucrania, creció durante la Segunda Guerra Mundial y presenció los horrores del conflicto. La escasez de recursos y las duras condiciones de vida contribuyeron a sufrir burlas y maltratos, lo que dejó secuelas profundas en su desarrollo emocional. Chikatilo se caracterizaba por su comportamiento introvertido y una marcada inseguridad personal. A lo largo de su vida, luchó con problemas de impotencia y se sintió humillado por su incapacidad para establecer relaciones románticas satisfactorias. Estas frustraciones, unidas a sus deseos de poder y control, se convirtieron en factores determinantes en la gestación de su perfil criminal. La combinación de un entorno opresivo y una personalidad perturbada sentaron las bases para que Andrei Chikatilo se convirtiera en uno de los asesinos en serie más temidos de la historia. En los próximos minutos, nos adentraremos en sus atrocidades y examinaremos cómo influyeron estos elementos en su modus operandi y motivaciones. Los primeros casos de asesinato atribuidos a Andrei Chikatilo tuvieron lugar a principios de la década de 1980. Sus víctimas eran predominantemente niños, adolescentes y mujeres jóvenes que vivían en áreas urbanas de la Unión Soviética. El modus operandi de Chikatilo era espeluznante y metódico. Se acercaba a sus víctimas, generalmente personas vulnerables y desamparadas, bajo la promesa de algún tipo de ayuda o recompensa. Una vez ganaba su confianza, las llevaba a lugares aislados, como bosques o edificios abandonados, donde comenzaba su terrible ritual. Chikatilo utilizaba la violencia extrema y la tortura para satisfacer sus oscuros impulsos sexuales. Después de cometer los asesinatos, mutilaba los cuerpos y extraía órganos internos, dejando un escenario horrendo y macabro tras de sí. Además, buscaba evitar la identificación de sus víctimas, lo que dificultaba la investigación policial. Estos primeros asesinatos, marcados por su brutalidad y su aparente falta de motivación lógica, sembraron el pánico en la sociedad soviética. Los ciudadanos vivían con miedo constante, sin saber quién podría ser el próximo objetivo de este asesino despiadado. Las autoridades, por su parte, se enfrentaron a un gran desafío para capturar al responsable y poner fin a esta ola de violencia. La investigación de los crímenes cometidos por Andrei Chikatilo fue un desafío monumental para las autoridades soviéticas. La falta de recursos, la desconfianza generalizada y la falta de experiencia en la resolución de casos de asesinato en serie complicaron aún más la tarea. Sin embargo, a medida que aumentaba la cantidad de víctimas y la presión social, la policía intensificó sus esfuerzos. Se formaron equipos especiales de investigación y se implementaron nuevas estrategias para dar con el asesino. Fue en este momento cuando las técnicas de perfilación criminal, todavía en desarrollo, comenzaron a desempeñar un papel crucial. El perfil criminal de Chikatilo, creado por los expertos, lo describía como un individuo con dificultades sexuales y baja autoestima, alguien que se sentía inferior y buscaba compensar su impotencia a través del control y la violencia. Este perfil se convirtió en una herramienta invaluable para la investigación, ya que ayudó a enfocar la búsqueda en individuos con características similares. Finalmente,
En 1990, después de más de una década de impunidad, Andrei Chikatilo fue arrestado. Fue detenido en una estación de tren en Rostov-del-Don, después de que su comportamiento sospechoso llamara la atención de un policía. Tras un interrogatorio exhaustivo y pruebas forenses que vinculaban su ADN a los crímenes, se confirmó su culpabilidad. La captura de Chikatilo marcó un hito en la historia de la policía soviética y sirvió como ejemplo de la importancia de la cooperación entre las fuerzas del orden y los avances en la ciencia forense. Aunque su detención brindó cierto alivio a la sociedad, el impacto de sus crímenes seguiría resonando durante mucho tiempo. El juicio de Andrei Chikatilo, que tuvo lugar en abril de 1992, fue uno de los eventos judiciales más impactantes en la historia de la Unión Soviética. Durante el proceso, se revelaron detalles horripilantes de sus crímenes y se examinó su perturbadora psicología. Chikatilo fue acusado de 53 asesinatos, aunque posteriormente confesaría un total de 56 homicidios. Durante el juicio, su comportamiento fue inquietante, se mostraba indiferente y desafiante ante los testimonios de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas. Además, se sabía que se había sometido a una castración química para tratar su impotencia, lo que añadía un elemento adicional a su perfil. El perfil psicológico de Chikatilo reveló un complejo conjunto de motivaciones detrás de sus crímenes. Se determinó que su violencia estaba vinculada a sus frustraciones sexuales y a un profundo deseo de control y dominio. Sus ataques eran impulsados por una necesidad compulsiva de asesinar y una búsqueda de gratificación emocional a través del sufrimiento ajeno. Además, se creía que Chikatilo sufría de una parafilia conocida como vampirismo, ya que experimentaba placer al beber la sangre de sus víctimas. Esta característica distorsionada de su psicología añadía una dimensión aún más macabra a sus crímenes. El juicio concluyó en febrero de 1994, cuando Andrei Chikatilo fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. Su ejecución, llevada a cabo en febrero de 1994, puso fin a la pesadilla que había aterrorizado a la Unión Soviética durante más de una década. El perfil de Chikatilo y las atrocidades que cometió generaron un profundo impacto en la sociedad. Además, su caso influyó en la forma en que se abordaron los crímenes en serie en Rusia, impulsando cambios en el sistema legal y la adopción de técnicas más avanzadas de investigación criminal. La historia de Andrei Chikatilo nos enfrenta a la realidad más sombría de la condición humana. Sus crímenes atroces, motivados por impulsos retorcidos y una profunda insatisfacción personal, dejaron una cicatriz imborrable en la sociedad rusa. Nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la prevención y la detección temprana de comportamientos perturbadores, así como el papel fundamental de la cooperación entre las fuerzas del orden y la comunidad en la lucha contra la violencia y el crimen. El caso de Chikatilo también destaca la necesidad de fortalecer el sistema de justicia penal y las técnicas de investigación criminal, especialmente en casos de asesinos en serie. La profilaxis y el análisis forense se han convertido en herramientas esenciales para la identificación y captura de estos depredadores, brindando un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Recordemos que, detrás de las estadísticas y los titulares sensacionalistas, hay vidas destrozadas y familias en duelo. Es nuestro deber, como sociedad, no solo recordar a las víctimas, sino también trabajar incansablemente para prevenir que tragedias similares vuelvan a ocurrir. Al estudiar la vida y los crímenes de Andrei Chikatilo, nos adentramos en los abismos más oscuros de la psicología humana. Nos enfrentamos a la complejidad de la naturaleza humana y nos recuerda la importancia de fomentar sociedades donde la empatía, la justicia y el respeto sean los pilares fundamentales. Que la historia de Andrei Chikatilo nos motive a tomar medidas, tanto a nivel individual como colectivo, para crear un mundo más seguro, compasivo y libre de violencia. Y hasta aquí llegamos en este fascinante recorrido por la vida y los crímenes de Andrei Chikatilo. Esperamos que esta exploración te haya dejado reflexionando y te haya brindado una visión más profunda de la complejidad humana. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir descubriendo historias intrigantes y enriquecedoras, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, estarás al tanto de nuestros nuevos vídeos y no te perderás ninguno de nuestros emocionantes temas.
No olvides darle me gusta y activar la campana de notificaciones para recibir actualizaciones inmediatas. Agradecemos tu apoyo y participación en nuestra comunidad. Juntos, seguiremos explorando el fascinante mundo que nos rodea. Hasta la próxima, y que la curiosidad siempre te acompañe.